¿Saben cuántos mexicanos vivimos dentro de la nación, aquí en México? Más o menos unos 110 millones de mexicanos. La primera ciudad con más mexicanos en el mundo es el Distrito Federal. La segunda ciudad con más mexicanos en el mundo, ¿cuál es, chavos? ¿Guadalajara o Monterrey? ¿Quizá Puebla? No, Los Ángeles. Hay más mexicanos en Los Ángeles que en Guadalajara o en Monterrey. Pero bueno, ese es otro rollo, no nos metamos ahí. De los 110 millones de mexicanos que vivimos en la nación, el 75% tiene un celular en su bolsillo. Y si alguien, chavos, les dice que la neta del planeta hacia el futuro son las computadoras, probablemente esto pudiera ser matizado por algunas de las tendencias. Según Gartner, del 2006 al 2010, la venta de computadoras de escritorio creció en un 3.9%. La venta de celulares, de esos sencillitos que nada más nos sirven para tener el directorio y sacar llamadas, creció 5.8%. La venta de laptops, netbooks y todo lo que se le parezca creció 18.6%. Pero la venta de celulares con capacidades de procesamiento, almacenamiento y comunicación, lo cual los hace un smartphone o un teléfono convergente, ha crecido 34.1%. Así que, chavos, si ustedes planean encontrar un trabajo, lanzar una empresa, no pueden ignorar esta ventana al momento en que van ustedes a ofrecer algún producto o algún servicio para sus clientes. Hablemos de telecomunicaciones. Telecomunicaciones en la industria siempre fue el patito feo que no nos dejaba dar el estirón. Ustedes recordarán, no hace mucho tiempo ustedes se conectaban al internet a través de una línea telefónica con una conexión mala, frágil. Las cosas no han cambiado sustancialmente en la nación, lamentablemente, pero ya tenemos más opciones. Llegó la banda ancha y con eso llegó las redes Wi-Fi, que son las antenitas que podemos poner en cualquiera de los lugares de espacios abiertos. Con una red Wi-Fi podemos radiar un espacio de unos 20, 30 metros a la redonda, dependiendo de la marca, dependiendo de la superficie. Viene algo interesantísimo, que son las redes 3G y las redes 4G. Las redes 3G, la verdad, todavía son muy malas. Yo soy usuario intensivo de las redes 3G y la calidad es muy, muy mala. No importa lo que nos estén diciendo las empresas de telecomunicaciones. La gran promesa hacia el futuro, por supuesto, son las redes 4G, pero esperemos que eso llegue muy pronto a nuestra nación. Viene algo que es una mejora sustancial, desde luego, que son las redes WiMAX. Una red WiMAX tiene una capacidad, una antena, dependiendo de los fabricantes, de radiar hasta 30 kilómetros, con mucha más calidad que una antena Wi-Fi. Y esto, por supuesto, va a tener un impacto interesantísimo en proyectos urbanos y en proyectos rurales. Pero el futuro, lo que nosotros pensamos que va a ser la real democratización, la real ubicuidad en la conectividad de los usuarios, viene dado por algo que se llama white spaces. ¿Se acuerdan, chavos, cuando ustedes eran chiquitos, que en su casa tenían una televisión en blanco y negro, probablemente? Y que tenían el canal 2, el canal 4, el canal 5, el 7, el 9. Nunca se preguntaron qué pasaba con el canal 3, con el 6, con el 8. Nunca se preguntaron. Pero resulta que en aquel momento, cuando las televisoras transmitían señales en forma analógica, entre canal y canal se necesitaba un canal para que no interfirieran, para que no hubiera interferencia en las señales. Al momento en que las televisoras se pasan a digital, ese canal ya no se necesita. Entonces están diciendo, bueno, ¿qué hacemos con ese espacio que le llamamos técnicamente white spaces para que pudiéramos aprovecharlo y tener más opciones, más competitividad, más este tipo de alternativas? Y en los países lo que se determinó es que esos espacios se iban a poner a libre albedrío de los usuarios, es decir, cualquiera va a poner por una antena y radiar una señal en esos white spaces, y los gobiernos le dieron cierto tiempo a las televisoras para culminar su migración a digital. En Estados Unidos quedó para el 2009, en Japón 2011, en Canadá 2011, etcétera, etcétera. ¿Saben para cuándo estaba programada nuestra queridísima nación en terminar la migración de analógico a digital? 2021. 2021. Fue una agradabilísima sorpresa cuando en el último informe presidencial el señor presidente anunció la inmediata migración de analógico a digital de las señales televisadas en nuestra nación, de modo que las televisoras tenían que completar el proceso para el 2015.
Y eso, por supuesto, es muy bueno para la industria. ¿Por qué? Porque vamos a tener más alternativas, vamos a tener mejores precios, vamos a tener más competidores, vamos a tener mejor calidad de señal. Y eso esperemos que pronto se cristalice en la industria. Nadie en la industria nos esperábamos este tipo de cosas. Nosotros en conjunto con Intel, Microsoft e Intel, hizo un estudio interesantísimo en México. ¿Qué pasa con el impacto del ancho de banda en nuestra nación? Y los resultados fueron interesantísimos. Fíjense, nos dice que solamente, sin hacer nada más, solamente abriendo el tubo del ancho de banda, el cual nosotros disponemos, con su consecuente aumento, por supuesto, en calidad, esperemos con disminución de precios, solamente abriendo el tubo 10%, el Producto Interno Bruto de la nación crecería en 5.2%, sin hacer nada más. Imagínense el impacto que esto que tendría. ¿Por qué? Porque se refleja en mi trabajo, y salud, y educación, etcétera, etcétera. En términos del empleo, solamente abrir el tubo del ancho de banda en 10 puntos porcentuales generaría 1.600.000 nuevos empleos. Empleos no regulares, empleos que pudieran tener algo que ver con tecnologías de información, sea produciendo contenidos, sea abriendo acceso, sea etcétera, etcétera. Entonces es importantísimo para nosotros como nación que pudiéramos tener este tipo de cosas. El impacto en educación desde luego sería importantísimo, porque a la llegada de nuevas posibilidades y nuevos canales en forma masiva y en forma convergente con la generación de ustedes a la educación, le daría un matiz distinto. El e-learning ya tiene un rato en la presencia de la industria, pero nunca cuajó. ¿Por qué no cuajó? Porque las generaciones anteriores no estábamos acostumbrados a eso. ¿Quiénes ya vienen muy bien prospectados a esto? ¿Quiénes ya vienen muy acostumbrados al trabajo digital y estar todo el día en la computadora, etcétera? Ustedes. Entonces, esa convergencia, y ampliando el ancho de banda en 10%, pudiera ampliar el promedio de escolaridad en 1.32 años en nuestra nación. De modo que telecomunicaciones y hardware son la base de todo lo que nosotros hacemos quienes nos dedicamos al software. Todas las interfaces de todos los dispositivos electrónicos, chavos, a los cuales ustedes tienen acceso, o a los cuales su familia tiene acceso, tiene una pieza de software haciendo la gestión. La magia del software depende de qué tan eficiente o qué tan potente sea tanto telecomunicaciones como el hardware. Y en el contexto internacional, por supuesto, tenemos algunas cosas que nos favorecen y algunas cosas que no necesariamente. Este es un rating que hizo Gartner en términos de cómo tenemos la infraestructura lista para establecer un parámetro de competitividad comparado contra otros países. Por ejemplo, estimamos que en lenguajes ahí andamos más o menos. En industria de tecnologías de información es importantísimo que ustedes puedan comunicarse en inglés, chavos. No lo echen en saco roto. Créanme, es importantísimo que no lo ignoren. Puede ser un diferencial interesantísimo. En cuanto al soporte del gobierno a la industria, salimos muy bien calificados en este respecto. En cuanto a la disponibilidad de capital humano también muy bien, la infraestructura pues más o menos, los costos también más o menos, el ambiente político pues no necesariamente. Ya fue la señal. Acá sí hay señal, ya regresó. Entonces, chavos, tenemos muchísimas cosas que hacer en este respecto. ¿Qué viene hacia futuro? Tenemos tendencias, desde luego. Ya hemos visto las propuestas de nuestros colegas conferencistas en cuanto a estas tendencias. Nosotros tenemos 4 tendencias que proponerles y probablemente dentro de estas macro tendencias se engloba la gran mayoría de las cosas que hemos visto en estos días. La primera tendencia son software más servicios, la segunda son interfaces naturales, cómputo en la nube y desde luego redes sociales o web 2.0. Esos, yo respetuosamente les sugiero, al momento en que ustedes piensen en acuñar un proyecto, las consideren seriamente porque pueden ser un gran diferencial para lo que ustedes están planeando hacer. ¿Qué es software más servicios? No es otra cosa más que aprovechar el avance del hardware que hemos visto que es impresionante cómo va,
al momento en el que tenemos un dispositivo, una computadora, un dispositivo de audio, un dispositivo de música y lo conectamos al Internet, abrimos un mundo interesantísimo en cuanto a la posibilidad de comunidades, de compartición de recursos, de conocimientos, etcétera. Les pongo un ejemplo. Una de las comunidades más grandes en línea que existe en nuestra nación es la comunidad de gamers de Xbox. Tenemos 600,000 chavos como ustedes, con intereses afines, con objetivos comunes, conectados en una comunidad en la que evidentemente se realiza el intercambio de juegos, participan colaborativamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes tendencias. La segunda gran tendencia, el santo grial de la computación, chavos. Lo que han perseguido todas las personas que se enfocan a la adopción masiva de este tipo de dispositivos son las interfaces. De hecho, las interfaces han dado los brincos determinantes para la adopción de este tipo de tecnologías. Y solamente les recuerdo, las tecnologías de información se inventaron hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, pero no fue sino hasta la década de los 90 en que tanto computadora como Internet, ¡fum!, se dispararon exponencialmente. ¿Qué pasó en la década de los 90, chavos, para provocar que el Internet y la computadora se dispararan exponencialmente en su uso? Las interfaces. De modo que, si me lo permiten, las propuestas de las interfaces en los dispositivos que nosotros manejamos siguen siendo un gran avance en términos de la versatilidad de las cosas que nosotros podemos hacer. Así, uno de los grandes ejemplos que nosotros podemos ver actualmente a nivel mundial en cualquier otro producto, en cualquier producto de la industria, son las interfaces que nos presenta el proyecto Kinect, que vamos a ver más al rato. Pero independientemente de lo cool que significa el poder interactuar con este tipo de cosas, veámoslo desde el punto de vista técnico. Tenemos reconocimiento de patrones, tenemos reconocimiento de movimiento, tenemos reconocimiento facial, tenemos reconocimiento de voz. ¿Cómo podemos articular esto para hacer un diferenciador interesantísimo desde el punto de vista técnico, chavos? Ahora, después de que nosotros veamos y conozcamos qué son las posibilidades del dispositivo Kinect, yo los invito al rato que vayan a su casa, vayan pensando cómo automatizaría un proceso y le pondría un Kinect ahí, cómo podríamos establecer este tipo de aplicación de tecnología para las cosas que ustedes cotidianamente pudieran estar encontrando en su vida y que pudieran ser como un punto de oportunidad para que ustedes lanzaran una empresa, lanzaran un proyecto. De modo que la segunda gran tendencia que nosotros proponemos son interfaces naturales. La tercera es cómputo en la red. El cómputo en la red, ya hemos oído, ya hemos escuchado algunas propuestas, y la verdad es que es, según los gurús, los que dicen hacia dónde va los futuros de la tecnología, es el siguiente paso en términos de cómo nosotros vamos a interactuar con la tecnología. Simple y sencillamente, a mí me gusta ponerlo en términos comparativos, y hay un ejemplo interesantísimo que me gustaría ponerles a su consideración. ¿Alguien de ustedes, chavos, tiene una planta eléctrica para utilizar electricidad en su casa? Es un absurdo, ¿no? ¿Qué hacemos? Solamente nos conectamos al servicio público, prendo el switch y pago por lo que uso. ¿Alguien de ustedes tiene una planta potabilizadora de agua para acceder al fluido? También suena absurdo. Me conecto al servicio público y pago por lo que uso. ¿Por qué entonces, para efectos de infraestructura de cómputo, tenemos que pagar un overhead del 90% en cosas que no tienen que ver directamente con tecnologías de información? Si nosotros vamos a poner una infraestructura de tecnologías de información, el 90% se nos va a ir en aire acondicionado, en energía ininterrumpible, etcétera, etcétera. ¿Por qué no acceder del mismo modo que accedemos a otros servicios medidos y pagables